Advertencia: cualquier material incluido en nuestro contenido, como imágenes, videos o música, tienen derechos de propiedad. Por lo tanto, las imágenes, videos o cualquier material que aparecen son propiedad de la compañía respectiva. Cualquier material utilizado en la producción de estos videos se utiliza con el fin de dar a conocer acerca de los personajes y sus elementos por lo que son propiedad de esas compañías y no tiene ninguna intención comercial, sino de entretenimiento. Y la temporada de tradiciones empezó temprano este año. Un canal llamado Action Research Star Wars, la Hawk, ¡Ay, Dios mío! han dedicado a biografías de personajes, cómics, películas, series animadas, en fin, todo lo que puedes ver del universo Marvel creado por Marvel Comics y Marvel Studios en la gran pantalla. Te presenta el siguiente programa. Con ustedes, el mismo By Blahot, mi persona, el creador de contenido para el universo compartido de canales de YouTube, conocido como Archivos Digital Comic Universe. Sean bienvenidos al contenido creado en este canal y demás canales hermanos. Síganme en las diferentes redes sociales que encontrarán en la descripción del video y del canal y de los demás canales hermanos, y únete a esta gran familia. Advertencia: la siguiente reseña puede contener algún tipo de spoiler, por lo tanto queda bajo su propia responsabilidad de ver este video. Si no ha visto la película, mejor no vea este siguiente video. 3, 2, 1. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, muy buenos días o buenas noches. Yo soy Black Hawk. Hoy nos encontramos como nuestro habitual video semanal en la review y análisis de las series de Marvel o películas, según el caso. En esta ocasión tenemos obviamente nada más y nada menos que What If episodio 4, que por cierto viene a titularse de la siguiente manera: ¿qué pasaría si el Doctor Strange perdiese su corazón de sus manos? O como lo diría en inglés, What if Doctor lost his heart instead of his hands? Bueno, vamos a tomar una cosa que toma mucho en parte la parte más importante de esta serie, o por lo menos de este episodio, que nos va a concentrar justamente en la historia alternativa de un Doctor Strange, en el que en vez de sufrir su famoso accidente que nos cuenta en la película, que tiene que ver con las manos, esto tiene que ver mucho con un giro de acontecimientos relacionados a lo que viene a ser su novia. Por ciertas razones específicas, recordarán que él está a punto de recibir un premio por su labor médica, ¿no? Obviamente, dado su, como lo llamaríamos, su egocentrismo, bueno, no tanto egocentrismo, sino como, bueno, cierta característica que a veces describimos a ciertas personas de una manera, aunque por más buena intención que tenga, como con un tono un poquito, digámoslo, algo desagradable, aunque con el sentido de que lo está haciendo en fe de las buenas personas, ¿no? En este caso tenemos al Doctor Strange, que en esta versión su novia Christine Palmer, que también es médica, esta versión sí asiste, pero recuerde que en esta ocasión existe un hecho que involucra precisamente que va a cambiar la vida del Doctor Strange, que es el accidente automovilístico, ¿no? En esta versión nos cambia justamente ese giro argumental. De alguna manera va a ser como la razón de la pérdida de cordura, yo la llamaría, que aquí se juega muy bien. Obviamente vemos ese mismo proceso que lo lleva a indagar en las artes místicas. Me encanta eso, o sea, hay partes que se conectan directamente con la película, pero llega al punto en que, debido a la pérdida de cordura que también estaba teniendo al mismo tiempo por la pérdida de su novia y casi prometida, en este universo hay unas cosas que van cambiando con el paso del tiempo. De alguna manera se vuelve eso obsesivo. Me encanta eso. Es un personaje que de hecho al principio no me convencía, pero ya viendo incluso esta versión ya como que todavía me empieza a agradar, y más aún con la versión del tráiler de No Way Home en Spider-Man, donde va a tener una aparición especial. Bueno, vamos a ver una historia donde se va a encontrar en su viaje a Katmai, aprende las artes místicas, tal como la historia, bueno, el recibimiento del ojo de Agamotto. Muy resumido, como siempre ha sido los otros episodios, sino va a lo que es lo más esencial, a la trama directo, a centrarse en la pérdida de esa cordura, que lo va a llevar directamente a provocar una consecuencia bastante fatal para su propio universo. Obviamente la manipulación del tiempo aquí juega un papel fundamental. Yo creo que este pedazo me llama la atención, dado todos los argumentos legales, digámoslo así, que nos implicaba originalmente la explicación dada en Loki sobre las líneas temporales. Bueno, ya es determinado obviamente por el villano de esa serie, ¿no? Pero
porque perfectamente si esto hubiese sido dentro los parámetros de lo que manipula la TVA, obviamente este Doctor Strange perfectamente habría estado encerrado en alguna prisión, ¿no? Le habrían borrado la mente, pero aquí justamente él busca evitar un acontecimiento fatal que de alguna manera acá se aplica justamente algo que sí me parece fundamental, es la famosa paradoja de la predestinación, que aunque tú cambies algo, siempre de alguna manera va a repercutir en el futuro de esa persona, sea como sea. Si tú la pones en un sitio y en una hora o momento adecuado, de alguna manera ciertas circunstancias del destino, el destino juega un punto importante aquí, va a cambiar, pero siempre para mal. O sea que de alguna manera siempre está predestinado a que de alguna manera ocurra. En este caso, como en la anterior versión, al menos en el UCM, estaba predestinado que sí o sí él iba a sufrir un accidente, e incluso tratando de evitar accidentes, si hubiese sido por el tema de las manos. Sí, pero como en el UCM era él por lo menos decía, bueno, son las manos, no hay una persona grave. Ya que aquí metes un elemento fundamental que es la historia de Christine Palmer, entonces ya obviamente llena un poco más la cabeza de los acontecimientos del propio personaje, incluso interviniendo la propia ancestral para evitar los acontecimientos. Incluso una ancestral que me agrada, que trata de convencerlo que no caiga, incluso como que trata de mantener la confianza, incluso cuando él se pierde en ese mundo de locura que empieza a partir poco a poco. Entonces es cuando vemos que incluso la propia ancestral tiene que dos líneas temporales a partir de su como esencia mística, ¿no? De lo que lo convirtió en el mago, ¿no? En el hechicero supremo. Entonces creando líneas temporales, uno que va a provocar el desgarre de la realidad de su universo, y el otro donde esa versión va a evitar que haga eso, una versión que de pronto se nos acerca muy parecido a la versión del UCM, aun cuando en esa versión aquí sí pierde también a Christine Palmer. Bueno, va a través de esos sucesos. Luego está el tema de ir a visitar diferentes dimensiones para tratar de buscar una solución a evadir las leyes del tiempo y del espacio, ¿no? Obviamente, incluso teniendo en cuenta que tanto Ancestral y Wong le han advertido que esto puede destruir la realidad. Y obviamente en cada escenario, como ustedes van viendo, incluso se va rompiendo más la personalidad del Doctor Strange de este universo. Entonces vemos como cada vez intenta con el ojo de Agamotto y después con el aprendizaje de cierta magia, lo va a llevar a irse convirtiendo poco a poco en el Doctor Strange supremo, ¿no? Obviamente porque no puede manipular el tiempo, el espacio y el propio destino, ¿no? Entonces por eso se refieren a esto, que hay un punto de partida de su universo, es que es al punto absoluto, que es básicamente el eje central de la historia, sobre las muertes que puede sufrir o ha sufrido en este momento la novia Strange. Y eso me encanta, no se meten, como se dice, tanto rollo para poder comprender la manipulación del tiempo y el espacio. Por este lado también me da un punto a favor de esta historia, y es tratar de entender un poquito más lo que nos puede también mostrar otro tipo de realidades, especialmente lo que se podría estar manifestando de pronto para la película Spider-Man No Way Home. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado, porque aquí también nos podemos llegar a confundir con lo que ya se ha manejado Loki, lo que ha manejado la primera película de Doctor Strange y lo que posiblemente sea la secuela, y obviamente estos mismos episodios. Este episodio realmente tiene más una conexión, yo lo he visto así como una probabilidad, no es, yo lo podría entre 1 en 1.000.000 de que este episodio, porque yo sé que de pronto es posible que yo no acierte, igual esto es un ejercicio. Yo digo que cuando teorizo solamente es más bien como un ejercicio, como para analizar. Igual les queda a su criterio tener en cuenta qué aspectos afectan, digamos, al canon del UCM, o al menos al propio multiverso, ¿no? Entonces veamos este personaje. A mí me encantó también cuando se va viajando a diferentes dimensiones para buscar otros elementos que le van a permitir volver poderoso el propio Supreme Strange, porque aquí hay que decirlo,
él investiga ciertos acontecimientos que lo van a llevar a una especie de biblioteca, ¿no? Bueno, en otros aspectos, bueno, también vemos que durante su tiempo en esta biblioteca, que lo lleva casi al siglo, ¿cómo lo llamaríamos? Siglo, como al año 1000, algo así más o menos, donde tiene que aprender muchos acontecimientos relacionados sí, a la literatura mágica, ¿no? Incluso aquí vemos por primera vez otra cosa interesante, que el Watcher pasa de narrador, incluso empieza a convertirse como en una nueva narrativa. Entonces aquí vemos una antigua Katmandú, Nepal, Katmandu, toda esta cuestión. Vemos las dimensiones aquí, la dimensión oscura, el plano astral, la dimensión espejo. También vemos justamente algunas de las criaturas, una de las criaturas principales que él empieza como a capturar, que es justamente, que lo vimos en el primer episodio, y aquí nos va a llevar al legendario Caligrostro, el famoso librero de hechicería mágico, y que justamente allí en el templo donde él está, nos va a transportar a ciertos momentos en lo que constituye de cómo empieza a adquirir los poderes. Entonces empieza a ver libros que tengan que ver con la manipulación del tiempo y el espacio, que tiene que absorber para poderlo controlar, absorber mágicamente las habilidades mágicas de criaturas pandimensionales. Ahí vemos la criatura por cameo, por cierto, que va a ser como el más problemático al comienzo, y luego de alguna manera roba. Yo creo que el hecho fundamental de esta historia y el arco que va a cerrar esta serie va a tener mucho que ver. O sea que yo creo que este Supremo Doctor Strange, aunque se una a los guardianes del multiverso que se están viendo cada episodio, yo creo que al final, y a pesar del arrepentimiento que él va a tener, como que es el eje central en el que va a tener que sacrificarse. Yo creo que esta versión puede estar muriendo más adelante, más o menos. Yo creo que para el último episodio que cierre la historia, pero igual estas son historias que hasta ahora no te permiten teorizar, simplemente ver lo que está sucediendo, cómo te lo cuenta y cuáles son los incluso te enseña de cuáles son los riesgos y las consecuencias de manipular la realidad. Y entonces por eso aquí también se compagina la frase de Strange en el tráiler, de que el multiverso es tan desconocido que es muy poco lo que se conoce. Entonces al ver que es muy poco lo que se conoce, hay que tener muchos elementos base precisamente para poder hacer verdaderamente una teoría para lo que es el tema del multiverso, a partir de después de lo que ya hemos visto de Loki, o sea, lo que se ha visto en Doctor Strange sobre las dimensiones mágicas multiversales, llamémoslo así, dimensiones mágicas multiversales, y sobre todo con el futuro propio del canon de personajes. Entonces vamos viendo todos los acontecimientos que se van mezclando. Hay otro tipo de criaturas mágicas y obviamente vemos ese tardío, esa, digamos, posición tan férrea que se hizo ya demente Strange Supremo, de no poder obviamente calmar su obsesión por salvar la vida de su novia, ¿no? Entonces eso lo va a llevar hasta el arrepentimiento, que incluso ya vemos esa parte que yo les mencionaba antes, de que Uatu empieza a tener que, bueno, se da cuenta básicamente que el otro personaje de alguna manera ha descubierto que lo puede sentir. El otro está como hablando, lo ve como un dios, y sobre todo que incluso le hace recordar que ni él ni Strange son dioses, simplemente él debía haberse dado cuenta de todo lo que estaba haciendo. Entonces ya las consecuencias ya son fatales. O sea, nunca escuchó a nadie de que sus actos y consecuencias serían fatales para el multiverso. Pero bueno, y especialmente su realidad, vemos cómo se decae, e incluso cómo se enfrenta a su otro yo de su propia división temporal, ¿no? Que al menos como que trata esa otra versión temporal, a pesar de que pierde, tiene como un sentido de recordarle que incluso pudo haber sido mejor persona, porque todo esto que ha ocasionado es culpa de él. Y esto es lo más interesante de todo, porque no sabemos si hasta el mismo del canon principal hubiese llegado a pasarle de esta manera. Claro que en el caso de él era mejor que él perdiera las manos y no ocurriera lo que le pasa a la novia, ¿no? Bueno, ahí vemos otros diferentes personajes.
Bueno, aparte de Dormammu, tiene un cameo, resumiendo como lo que él hizo, ¿no? Vemos lo del Dr. Nicodemus West, bueno, etcétera. Bueno, y obviamente el libro de Caligrostro, que creo que es un libro importante y que por cierto es de la biblioteca fundamental de Doctor Strange, ¿no? Obviamente pues ya lo han visto en otros sitios, pero bueno, lo importante es que está teniendo repercusión. Bueno, ¿cómo calificaría este episodio? Yo antes de pasar justamente a hacer como nuestra recapitulación a través de captura de captura, ustedes saben, pues, como siempre solemos hacer, este es un episodio que yo lo evalúo con un 10 porque es un episodio que te lo cuenta e incluso amplía mejor el concepto, los daños que ocasiona la alteración de las realidades del multiverso y del propio las propias dimensiones mágicas. Entonces, de hecho, este es un guiño desde otra perspectiva a lo que ya nos contaba la serie Loki. ¿Cómo encuentro una conexión con la película del multiverso de la locura? Bueno, estoy haciendo un análisis justamente cuando estaban revisando justamente por qué le daban título de multiverso de la locura. Bueno, realmente cuando me puse a mirar, no es que se vaya a ir a explorar toda dimensión del multiverso, ya las que nos presentaron en esta serie y las que ya nos hayan presentado en Doctor Strange, básicamente, y en la parte del lado de WandaVision, que aunque claro está que ahí no hay dimensiones mágicas, pero de alguna manera es como una introducción a eso, ¿sí? Nos va a repercutir que esa se está refiriendo directamente que se enfocan a una dimensión en particular, que es la dimensión de la locura, que es una dimensión que es donde justamente es cerca al reino de Nightmare, del que se ha estado rumoreando que es el villano. Me parece que es un punto a favor acá. Entonces yo creo que lo que muchos han teorizado, yo no voy a decir que esto sea cierto porque no tengo pruebas de cómo hacerlo, simplemente es un análisis. Es que de pronto el sospechoso Strange sea esta misma versión, que de alguna manera, mientras el original, no sé, de pronto puede estar atrapado en esa dimensión mágica o haya estado allí recientemente o esté buscando algún indicio de lo que está ocasionando Wanda. De alguna manera él detectó y de alguna manera el otro, por ver solución, de pronto aprovechó que en algún punto de su historia encontró algún tipo de universo después de lo que le pasa a su universo, obviamente después de que es destruido, puede haber llegado a través de portales mágicos al universo del UCM y haya sustituido al Strange que todos conocemos. O sea, que el que estemos viendo en la película del UCM en Spider-Man No Way Home sea el Strange supremo y no sea el original. O sea, que de alguna manera el otro pudo haber sido desplazado a alguna dimensión mágica. No sabemos si tenga que ver con el futuro villano de la película El Multiverso de la Locura o simple y llanamente porque puede ser otra cosa, ¿no? Igual tenemos que tener con mucha cautela, no puedo decir que esto sea así. Igualmente hay múltiples posibilidades ahora que está abierto el multiverso. Entonces de aquí veo ese aspecto fundamental que se puede rescatar y donde se puede conectar. Pero resulta que no se conecta por solamente por ser lo de Spider-Man No Way Home y no tiene nada que ver con Spider-Man de multiverso, no. Estoy hablando de cómo este episodio se convierte en la teoría, pero de lo que vamos a ver para la película de el Doctor Strange. Simplemente la película de Spider-Man viene a ser como una especie de puente, porque aquí no nos van a decir que este Doctor Strange, que parece más o menos sospechoso, que no es el habitual, corresponde al del UCM, sino otra realidad. Igual no, esto no indica que esto vaya a ser real, tal como lo estoy diciendo, simplemente que podría ser, ¿no? Un podría, pero igual es difícil determinarlo hasta que la propia película de Spider-Man nos dé un guiño, una referencia a que este es un falso Doctor Strange, ¿no? Por eso me hizo pensar, y ya cuento las características de este supremo Doctor Strange, me hizo incluso recordar que es, de hecho coincido con otro canal grande que por pura casualidad es lo único que he encontrado. Igualmente hay que seguir indagando, a ver qué otras posibilidades hay, ¿no? Que de todas maneras no hay que descartar todo, y sería la posibilidad que esta versión de este Supremo Doctor Strange tenga cierta influencia basada en una contraparte del Doctor Strange que ha sido malvado en los cómics
que se llama disculpen, ¿cómo es que se llama? El doctor... bueno, les dejo pendiente eso. Es un personaje básicamente que de hecho hace poquito estoy desarrollando la biografía, ¿no? Entonces es bastante complejo. De hecho, proviene de un mundo que se llama la Contratierra. De hecho, lo llaman el Necromancer, ¿cierto? El Necromancer es un personaje que cierta manera proviene de un mundo donde él ahora es el malo, ¿no? Entonces eso cuando salga la biografía me entenderá, ¿no? Estoy todavía trabajando en eso. Y obviamente es un personaje que, de hecho, por cierto, en ese cómic donde aparece, que es el cómic del Doctor Strange, el Hechicero Supremo, volumen 1, número 46, que estuve haciéndole una revisión, disculpen porque a veces no me puedo aprender muy bien los nombres. Ahí se menciona que aparece un Strange, un Doppelganger, y el Necromancer, sí, obviamente. La diferencia es que esta versión tiene una especie de piel azul, ¿no? Bueno, también nos mencionan de que había utilizado, de hecho incluso aparece otra serie de magos que está tratando de tener sus actividades delictivas mágicas, que aparece Agatha Harkness, el Doctor Druida, mi favorito personaje de Marvel, la Bruja Escarlata y otro personaje que era Shaman. Pero estos son simplemente personajes de esa historia. Yo no estoy diciendo que esto va a ser así, simplemente teniendo algún punto que nos podría a futuro abrir hacia algún tipo de teoría de qué papel va a jugar como antagonista y cómo después pasa de antagonista a terminar ayudando al propio Strange para tener a Nightmare o a la criatura que se esté consolidando en la historia del Doctor Strange, el multiverso de la locura. Entonces no sé, igualmente pues es simplemente que este Supreme Strange tiene como cierta influencia de este personaje que he mencionado, que se llama el Necromancer, ¿sí? Entonces obviamente aquí no vamos a mencionar que sea un demonio, ¿no? Sino un ser que tiene interacciones en su propia realidad. Bueno, este puntaje ya les dije que fue de 10 de 10, entonces yo creo que han hecho clara la idea de los actos y consecuencias sobre el multiverso, ¿no? Entonces ya el resto, los cameos o referencias al personaje del la criatura del primer episodio ya empiezan como a consolidarse. Aquí simplemente nos está diciendo que cada episodio son independientes, que eso lo ha hecho bien. Yo no tengo que priorizar más allá de que simplemente cada personaje los van a reunir y tienen que combatir alguna amenaza común. No sé si puede ser el hecho del robo de poderes del propio Doctor Strange Supremo, que estén como enojados y que quieran de alguna manera invadir el multiverso. Yo creo que va por ese lado, y tal vez de ahí surja que se despierte Nightmare, y ahí sí fuera el caso que Wanda detecte este personaje. Yo creo que eso sí sería la única opción viable de lo que va a suceder ahí. Bueno, y lo más bacano es que a mí me gustó que ahora sí al vigilante le van a dar un papel un poquito más holgado en la historia. No sé, se sabe que igual él no puede intervenir, pero de alguna manera él puede interactuar si él quiere y si lo desea, como ya lo hizo con este Strange, que de alguna manera dé ciertas pistas a los acontecimientos. Bueno, vamos a pasar así a analizar cuadro por cuadro. Y a continuación vamos a ver el episodio cuadro a cuadro. Bueno, es que para me saltó esta intro. Ustedes ya saben que pues no hay mucho. Bueno, pues saltamos esta parte. Bueno, aquí vemos como siempre introduciéndonos a la historia el vigilante Uatu. Obviamente pues vemos a Strange aquí y ahora sí aceptando la cita, que aquí es donde empieza a cambiar la historia. A la doctora Christine y él obviamente consecuente accidente, que por cierto se siente como una especie de déjà vu. Y aquí vemos el cristal roto de lo que sucedió. Bueno, obviamente no pudo dejarlo con todo y captura del accidente. Aquí, bueno, ahí ya es cuando sufre el accidente. Recordemos que esto fue lo que en la película del UCM le pasa solamente a Strange, porque ese momento la doctora estaba, creo que si no me acuerdo,
en plena cirugía, si mal no me acuerdo, que decide no aceptarle la invitación, si mal recuerdo, y obviamente usted se va directamente a que le den el premio, pero entonces sufre el accidente de las manos y todo. Aquí en esta versión simplemente ella de alguna manera muere, él sobrevive, pero no tiene el problema en las manos. Aquí está en su velorio, de alguna manera muy desconsolado por lo que le pasa a su novia. Luego ya cuando llega Katmandú a Nepal aprendiendo las artes místicas, el ojo de Agamotto, bueno, o sea, hay partes que no, que queda normal. Aquí con la ancestral, con Wong, obviamente incluso tratando de experimentar alguna posibilidad de ver si a través del cuerpo del ancestral tiene alguna respuesta para poder evitar lo que le sucede a su novia, ¿no? Vemos más escenas sobre su famosa negociación que parece el negociador del tratado de paz de un conflicto armado. En este caso el conflicto con nuestro querido Dormammu. No sé por qué, pero si bien es cierto que él la negoció para evitar que invadiera la Tierra, no me sorprendería que en un futuro, para una tercera entrega, vaya a ser liberado, ¿no? Obviamente. Yo incluso estaba pensando en la posibilidad que el personaje va a regresar. Igualmente él está en su propia dimensión, ¿no? Entonces no sería nada raro que los efectos del multiverso de la locura, como así afectan a Dormammu, también afectan al de el famoso pesadilla o nightmare, ¿no? Entonces hay muchos elementos porque el multiverso de alguna manera está empezando como a vibrar por todos los diferentes problemas que se están desatando en las diferentes realidades. Aquí está tratando de repetir el déjà vu para evitar la muerte de su novia, que una y otra vez. E incluso aquí está en un momento en que ya está empezando a perder la cordura. Incluso Wong le advierte que no haga ese tipo de hechizos prohibidos. Incluso se empieza a perder en sí mismo, ¿no? Bueno, aquí ya sigue recordándola. Bueno, aquí es como lo que se da. Aquí es cuando ya realmente se empieza a dar cuenta que está perdiendo la razón de por qué no la ha podido salvar. Y aquí ya obviamente desesperado por todo. Aquí en este momento, en algún punto en el tiempo, incluso el alma espiritual del ancestral se le aparece Strange, que le está advirtiendo que no haga lo que está planeando hacer con el ojo de Agamotto, que a pesar de todo ella confía en su buena razón, ¿no? Que no lo haga, pero igualmente pues se ve obligado a detenerla, ¿no? A detenerlo. Por ejemplo, acá es cuando le lanza el hechizo de dividir como su propia línea de tiempo, una donde él es el que se vuelve la versión corrupta y la otra versión que como que es más sensata, ¿no? Entonces la historia va pasando. Bueno, aquí es cuando encuentra el templo donde están a este señor Caligrostro. Vean, aquí también lo transporta de alguna manera al templo, ¿no? Aquí ya está aprendiendo. Bueno, aquí ya es cuando le dicen qué es lo que tiene que hacer para aprender todos los conocimientos, que él va a estar acá lo suficiente como para que logre controlar los poderes, aunque este también le advierte las mismas consecuencias de lo que está pasando, pero no en ese momento, sino ya cuando se da cuenta de lo que vino a hacer acá, ¿no? Vean, ahí se pasa. Aunque no lo crean, acá lo que más me llamó la atención fue que aparentemente el episodio te lo da a entender que pasó unos minutos, pero cuando ha estado investigando los demás textos y se pone a leer y a indagar qué es lo que tiene que hacer, se había estado pasando varios siglos. De hecho aquí se mencionan, porque cuando él llega al tiempo de Caligrostro lo transporta casi en el tiempo, ¿no? Lo lleva al pasado. Bueno, aquí entre las criaturas que van a encontrarse vemos otra vez al pulpo de brazos famosos que hemos visto en el primer episodio, ¿no? Todas esas criaturas pandimensionales, ¿no? No la vamos a llamar el pulpo Lovecraft, no lo vamos a llamar Shumagorath hasta que no nos confirmen que esta criatura sea Shumagorath, pero sí hacemos hincapié que se puede hacer referencias a estas criaturas, ¿no? Son como decir, como que esas dimensiones funcionan como a manera como de zoológico, ¿sí? Entonces es lo más interesante.
Entonces cada vez que este busca despertar de esos ataques de esas criaturas es cuando empieza a indagar mucho más. Entonces acá ya empieza a perfeccionar el hechizo, entonces se da cuenta que tiene que empezar a absorber las habilidades o poderes de algunas de estas criaturas pandimensionales, sobrenaturales y otros seres mágicos, ¿no? Incluso aquí ya vemos cómo va pasando eso. Incluso hay un cameo, si ustedes miraron, vemos al propio Uatu que de alguna manera hace acto de presencia, pero no de la tradicional, de la forma tradicional donde nadie lo ve, sino que de alguna manera provoca que este Strange lo note, por eso siente hola y dice no, y sigue concentrado en su trabajo con los libros. Bueno, me gustó sobre todo los diseños en estética que trae todo el episodio y el templo en cuestión. Vamos a saltar. Bueno, aquí ya otra vez el intento de utilizar el ojo de Agamotto, pero se ha dado cuenta que aquí es cuando comienza ya a practicar el encantamiento definitivo para poder manipular el tiempo y el espacio, y es precisamente que al hacerlo, para tratar de salvar la vida de su novia, la realidad empieza a desgarrarse, se ven como una especie de manchas oscuras que hacen que su universo empiece a destruirse. Incluso pareciera que todos no estuviesen viviendo su momento en el momento que corresponde. Entonces por eso empiezan como medio a desaparecer, como si fuera una brea de la realidad, como petróleo, no sé, se parecen eso. Aquí otra vez se aparece, de hecho aquí ya, por cierto, aquí aparece el ancestral, que también una vez más intenta detenerlo y ya aparece ante él, bueno, a explicarle las consecuencias, ¿no? Bueno, aquí obviamente es cuando aparece con el otro Strange. Aquí es con el Strange que está a punto de tomar ciertas decisiones que pueden cambiar su vida. Entonces esta es la versión, pero que no se corrompió. Entonces esta es la versión que le encarga la misión de detener a su propio yo para que no destruya su realidad. Aquí obviamente vemos Strange haciendo la invocación del hechizo. Bueno, aquí ya vemos cuando viajan, cuando está abriendo el portal ya de manera definitiva. Aquí obviamente ya lo vemos con esa nueva capa toda estrombótica. Y ya cuando está más o menos preparado, se prepara para robar al último ser mágico sus poderes mágicos. Entonces yo creo que aquí hay un punto de inflexión importante, y es que aquí es donde va a comenzar realmente el arco de toda la temporada y la amenaza en cuestión, o amenazas en cuestión. Yo creo que eso es lo que va a hacer reunir a todos estos personajes en el multiverso, que de alguna manera van a desembocar en la liberación de esta locura multiversal, el despertar de Nightmare. Yo creo que por acá Nightmare va a tener un poquito de conexión con solamente este episodio, no con todo lo que resta de episodio, solamente con este episodio. No es una teoría, simplemente por el hecho de que aquí ya vemos algo más coherente. Yo lo noto de esa forma para lo que se viene, ¿no? Aquí obviamente mostrándoles, aquí ya es cuando están los dos Strange antes de que empiecen como a pelear entre sí y que hacerle caer las consecuencias que ha ocasionado. Aquí la guerra con poderes, y después lo absorbe obviamente. Es la que aquí gana el Doctor Strange Supremo. Bueno, aquí ya después de vencerlo, aquí como que recrea de alguna manera a Christine, la trata de sacar de ese lecho de muerte, la trae a la vida, pero esto termina pagando el precio, y que resulta siendo la destrucción de la realidad. Por eso incluso ella empieza a desaparecer. E incluso aquí ya es cuando derrota al otro Strange. Bueno, aunque claro que esta aparición básicamente era una ilusión hecha por el otro Doctor Strange para poderlo engañar y absorberlo, ¿no? Y una vez que ha absorbido al otro Strange, ya se vuelve lo suficientemente poderoso como para poder hacerle frente a los otros seres. Y vemos que incluso la pobre chica también vive asustada porque no sabe qué es lo que pasó. De hecho, incluso aquí Strange se convierte en una especie de criatura basada en todas las que ha absorbido, ¿no? Entonces aquí vemos lo que ha ocurrido, ¿no? Bueno, acá lo vemos incluso. Bueno, aquí está justamente con el aspecto de todos los seres mágicos de las diferentes
dimensiones a las que ha hecho hincapié la obtención de sus poderes de manera ilícita, ¿no? Entonces yo supongo que incluso fue capaz de haber entrado incluso a la dimensión de Dormammu y haber robado algo de su poder sin que se hubiese dado cuenta. No me sorprendería. Obviamente este caos, yo creo que más de una criatura de estas que estamos viendo van a estar totalmente enojadas, y más aún la que realmente yo creo que va a tener repercusiones, si es el caso, no, eso es una teoría, pero solamente es para la película, que a raíz de lo que sucede en este What If, de lo que hubiera podido pasar, ¿no? Porque aunque hubiese podido pasar y es una realidad alterna, temporal, ¿sí? una realidad TRN, de alguna manera estas criaturas es como si estas hubiesen tenido un sueño donde están recibiendo poderes malignos. Entonces, a pesar de que esta historia pasó y no pasó, porque de alguna manera ese es un what if, o sea, ¿qué hubiera sucedido? Por eso nos llama. Como no sucedió de la forma en que se supone que tiene que suceder, porque lo contrario hubiese sido una variación temporal, de alguna manera creó como un eco mágico dentro de las conciencias de las criaturas mágicas que él absorbió, y eso es lo que yo creo que va a provocar el despertar de ese multiverso de locura que nos quieren dar a entender con el título de Doctor Strange, ¿no? Aquí ya lo vemos como medio tipo demonio, y eso es lo que también asusta a la chica, a la novia. Bueno, incluso aquí ya finalmente al darse cuenta que la novia murió otra vez, entonces él dice que por qué no le dice a Uatu, es cuando le vuelve a encontrarse con Uatu, le dice que porque si es tan poderoso, porque me ayuda a salvar ese universo, y dice que no podía porque pues su deber es no puede interferir, pero le hace simplemente caer en cuenta de todos los errores, hasta cuando ya, como se dice, Strange ahora sí entiende las consecuencias de sus actos viles, tanto así que él prefiere que sea castigado y no sea castigada su novia y el resto del mundo, ¿no? Incluso le dice que es un dios, y eso es una cosa muy interesante, porque incluso el propio vigilante le dice que tanto él como Uatu no son dioses. Entonces eso es fundamental para el desarrollo trágico, como va cerrando la historia y el universo finalmente va muriendo, hasta que finalmente queda Strange, su novia y los restos remanentes de este universo, y desaparece. Y bueno, gente, básicamente eso era lo que yo quería explicar. Muchísimas gracias. Espero que pues esta recapitulación, ustedes saben que siempre en la esquina de estos cuadritos, ahí aparece un logo de alerta de spoiler. ¿Qué quiere decir esto? Pues simplemente que en el momento de que estemos haciendo un video, se sabe más sin spoiler, lo va con spoiler, así que siempre va con una introducción que dice alerta de spoiler, ¿no? Entonces eso es para advertir que aquellos que ya lo hayan visto, pues consideren qué puntos son los más importantes se han tocado en este episodio, que puedan ver el video, y si no has visto el episodio, pues no veas este episodio, ya saben, espérate hasta que veas el episodio, obviamente, por eso es una recomendación. Bueno, gente, muchísimas gracias. Simplemente quiero decirles que me pueden seguir en mis 4 canales de YouTube: Archivos Marvel 616 más Star Wars, que es este canal; Archivos DC Universe, que es mi canal principal; Archivos Digital Comic Juniors, Vblog by Blahog, y Memoria Alpha Archivos Star Trek, que es mis otros 2 canales de YouTube. En Twitter me pueden encontrar como Archivos DCU o by Archivos Vblog, en Instagram como Archivos Digital Comic Juniors o Archivos Digital Comic Juniors _ piso número 2. En Facebook como Archivos DCU o Archivos DC Juniors, by Archivos Vblog o by Blahog Archivos DCU Oficial, Archivos 616 o Archivos Marvel 616 más Star Wars. En TikTok como Archivos DCU by Blahog. En Twitch como Archivos DC Juniors, o mi otro canal secundario que es el de emergencias, Archivos _ Digital _ Comic, y en Patreon como Archivos DCU. Bueno, hay enlaces de invitación, por cierto, en la descripción de este canal, al grupo de Telegram, a los grupos y al canal de Telegram, de donde yo publico los videos para que estén enterados de lo que se publica. También tengo justamente grupo de Discord, también está el enlace de invitación, y hay otro de unos colegas que, si son creadores de contenido, solamente pueden acceder y pueden participar y concretar debates, ¿no? Obviamente. Y bueno, gente, yo soy Blahog. Simplemente quiero decirles: sigan siendo felices. Blahog les dice. Y por cierto, nos vemos hasta otro video de What If.
transmisión fuera. Bye. Y no se les olviden darle a la campanita, suscribirse, dejar su comentario en la caja de este video y obviamente estar pendiente del siguiente video que yo haga. Bye. Transmisión fuera. Oye, estoy confundido. ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta. Bien, ya cumplí mi misión aquí. ¿De qué misión está hablando? Usted no hizo nada. No. Gente, están cordialmente invitados a seguirme en mis redes sociales, en mi gran familia de canales del universo compartido de YouTube, que comprende mi canal principal Archivos de Seguidores. También me pueden seguir en mi segundo canal Archivos Marvel 616 Star Wars. También me pueden seguir en mi canal de blog como Archivos Digital con Millionaires y Weblog y mi cuarto canal Memo y Alpha Archivos Star Trek. Asimismo me pueden seguir en mis 3 Facebook, 2 Twitter, 2 Instagram, en TikTok, en Twitch. Asimismo entrar a mi grupo de Discord y Telegram que se encuentran en la descripción de este video y además redes sociales de este canal. Recuerda, sigan siendo felices. Black Hole les dice, transmisión fuera, bye.